La maestra que más me impactó durante mi paso por la universidad, yo estudié la carrera de comunicación, fue mi maestra de literatura. Definitivamente fue una clase que marcó mucho de mi forma de ser, tanto por los contenidos de la clase, los textos, pero creo que lo que hizo que fuese una maestra especial para mí fue la pasión con la que nos daba las clases, la pasión con la que nos explicaba los textos, con la que nos hablaba de los autores. Eso, bueno, creo que el buen profesor que logra transmitirte esa pasión por lo que hace y por la enseñanza de lo que hace, bueno, no tiene precio. Nunca, son textos que han marcado mi vida y son también enseñanzas que ahora trato de impartir yo en clase a mis alumnos. Pensando en el profesor que más impacto tuvo en mi preparación, en mi vida, yo diría que fue un profesor siempre bien preparado, que hablaba claro, siempre fue directo. Algo que me llamaba mucho la atención es su honestidad, los valores que él no solamente los decía, sino él mismo demostraba los valores como la lealtad, la honestidad, y eso me llamaba mucho la atención y yo siento que fue las cosas que más influyó en mí. Aparte, la paciencia a la hora de preguntar en un salón de clases, por ejemplo, no causaba miedo, llamaba mucho la atención eso, al menos para mí, porque a veces uno como alumno te quedas rezagado o te prefieres quedarte con la duda. No todo el mundo es muy directo para preguntar y ahí la cuestión es que creaba un ambiente de confianza para que nosotros como alumnos preguntáramos y nos quedara claro lo que él explicaba. La verdad, eso para mí es muy, muy importante. Bueno, me fue un poquito difícil decantarme por algún profesor porque pues en cada etapa te marca un profe diferente y tenés un nivel de maduración diferente, pero pensando en la universidad, hubo un profe que para mí fue el que me marcó como profesional de la ciencia política, sobre todo porque nos enseñó herramientas para verlo como una especialidad metodológica. Este profe, en su primera formación había sido ingeniero y había trabajado en el área automotriz y luego por una cuestión de salud se puso a estudiar ciencia política y cambió su vida totalmente. Entonces aplicaba muchos de los modelos ingenieriles al proceso de entender la política y te lo hacía ver tan concreto que era muy interesante aplicar las metodologías y trabajar con él. Nos daba muchos trabajos prácticos. Recuerdo haber a veces ido a trabajar a la casa de él, nos recibía, podíamos conversar, podíamos siempre crecer con él. Era una enciclopedia el señor y muy, muy, muy agradable y pues muy metódico también, muy metódico también. Y todavía tengo libros de él que uso en mis clases, que escribía él y los uso con mis alumnos y siempre que los uso, me tomo 2 minutitos para explicar quién lo escribió y por qué es tan importante para mí. Me han invitado a platicar un poco sobre mi experiencia como alumna y recuerdo con muchísimo cariño una profesora que tuve en la prepa, en primera instancia, que fue una profesora que me inspiró muchísimo después en mi elección de carrera, porque era una persona que sabía sacar lo mejor de nosotros en el aula por medio de preguntas para que nosotros llegáramos a la respuesta. Rara vez daba ella respuestas, sin embargo daba guías, daba ayuda, daba asesorías y daba muy buenas recomendaciones de manera informal sobre lecturas y sobre, pues no sé, materiales que pudiéramos usar en clase, y de alguna forma ella hacía que cada quien pudiera encontrar sus metas, sus objetivos personales, que en prepa pues cada quien trae cosas diferentes, ¿verdad? Que cada quien tiene materias que les gustan más que otras y de alguna forma ella lograba que pudiéramos descubrir eso que nos inspiraba. Por otra parte, también recuerdo varios de mis profesores de carrera. Creo que lo más importante para mí dentro de la carrera fue que los profesores nos dieron oportunidades para trabajar dentro y fuera del aula y así encontrar herramientas que pudiéramos luego desarrollar en la vida profesional.
lo que estaba dentro del aula salía fuera del aula y de alguna manera podíamos desarrollar las cualidades profesionales que necesitábamos nosotros. Eso es básicamente todo. Bueno, durante mi vida he tenido muchos profesores, muchos maestros, que recuerdo con mucho cariño. Esta anécdota que yo tuve fue una de las partes en mi vida que me marcaron, fue un parteaguas en mi vida, en la que una vez yo le pregunté al profesor, el profesor siempre dispuesto a apoyarnos, él a mí me extrañaba que siempre estaba ocupado, siempre estaba haciendo algo, pero en el momento en que llegaba uno o varios, él dejaba de hacer lo que estaba haciendo y nos atendía muy amablemente, muy cortésmente. Yo pienso que lo veía como un break dentro de sus actividades, y a mí me impactaba mucho que muy rápidamente tenía la mejor respuesta a nuestras preguntas. Y yo una vez le pregunté que cómo sabía yo que yo ya estaba preparado para el examen, que yo ya estaba listo para su examen. Y él me comentó y me marcó esa respuesta. Dijo, no es suficiente que sepas las respuestas a las preguntas que te van a hacer. Tú vas a estar preparado cuando no solo sepas las respuestas a las preguntas, sino que sepas qué preguntas te van a hacer. Y eso te va a servir en tu vida profesional. Si tú estás preparado para cualquier pregunta que te haga cualquier persona en tu vida profesional, tú ya vas a dominar tu área. Entonces, eso fue una respuesta que yo no me esperaba y me motivó mucho a decir que tengo que seguirme preparando continuamente, y es un nivel muy alto de preparación para llegar a ese nivel. Muchas gracias. Hubo muchos profesores y maestros que me inspiraron a lo largo de mi carrera educativa, pero hay dos en particular que quisiera mencionar ahorita. Una fue mi primera profesora de economía. Me dio una clase de principios de macroeconomía y me gustó tanto su estilo que terminé metiendo 3 cursos de economía con ella. Cambié de carrera eventualmente a economía, y ella también fue quien me inspiró a ser maestra universitaria. Ella tenía un estilo aunque fuera una clase muy grande, ella nos daba ejemplos, explicaba los conceptos y luego nos daba ejercicios que realizábamos en el salón, y ella circulaba entre los alumnos para ver cómo íbamos, si teníamos problemas, se acercaba a los alumnos, a pesar de ser una clase muy grande. Entonces ella fue la inspiración para mi decisión de ser maestra y de estudiar un posgrado en economía. La otra, que fue una gran inspiración, tenía un estilo a lo tradicional. Ella llegaba con sus apuntes y era tomar apuntes durante 1 hora de todo lo que ella nos contaba, y aparte teníamos que leer 500 páginas de texto a lo largo del semestre, pero ella me inspiró en el aspecto por sus conocimientos por un lado, pero sobre todo en la investigación, porque ella me invitó a publicar mi trabajo final del semestre en una revista estudiantil, y me nació ahí el gusto por la investigación. También me invitó después a ser asistente de investigación para compilar la bibliografía de su libro. Ella necesitaba que se tradujera en un sistema de computación que yo manejaba, y yo también tomaba ruso, entonces estaba familiarizada con el lenguaje. Entonces, estas 2 maestras, que pues, por coincidencia son mujeres, son las que más me inspiraron en mi carrera profesional. Por supuesto que recuerdo con mucha nostalgia y mucho agradecimiento a mis profesores, a un par de ellos en particular que me motivaban y me inspiraban, mostrándome admiración por mi trabajo. Creo que eso fue lo que más me motivó a seguir la carrera de maestro, el que los profesores voltearan a ver a los alumnos como personas y que se sintieran impresionados, admirados del trabajo. Ese reconocimiento que los profesores a veces proporcionan a los alumnos es lo que más los inspira.
más que hacerles la moral y darles consejos acerca de lo que deberían hacer, el mostrar admiración por su trabajo y motivarlos a través del reconocimiento, creo que eso es lo que más atesoro de mis experiencias como estudiante. Buenas tardes. Uno de los profesores que mejor recuerdo es un profesor de la facultad. Lo recuerdo con mucho afecto porque nos dedicaba tiempo extra de su clase. Recuerdo que organizó un taller sobre presentación de demandas, sobre redacción de demandas, perdón, y nos juntábamos casi todo el grupo, la mitad del grupo, los sábados en un salón ahí de la facultad y hacíamos proyectos de demandas y él las revisaba y nos decía cómo mejorarlas de hecho cómo mejorarlas. Y recuerdo con mucho aprecio ese maestro porque la verdad no tenía por qué estar allí, no tenía por qué dedicarnos a su tiempo, no tenía por qué él ayudarnos fuera de clase y es un profesor que es muy reconocido y es un profesor que él no tiene tiempo de sobra, que en realidad tiene su despacho, que ha escrito libros. Entonces la verdad yo vi en él una persona que en verdad le gustaba su profesión, le gustaba ser profesor, aunque él era abogado, no era profesor de derecho, no era normalista pues, pero yo noté eso, lo aprecio mucho por el tiempo que nos dedicó fuera de clase a todos los compañeros. No duró mucho el taller, duró menos de la mitad del semestre, pero fue porque muchos empezamos quizá a faltar. Pero yo me acuerdo que el tiempo que estuvimos allí, yo lo aproveché, hice proyectos de demanda y me acuerdo que él la revisó y siento que me ayudó ya después como litigante. Cuando hacía mis escritos, pues ahí fue donde empecé a hacer mis primeras demandas antes de iniciar a trabajar en un despacho jurídico.